Hola, ¿qué hay? No saben lo contentas que estamos las dos personas que vamos a ocupar los próximos minutos de este programa, lo contentísimas que estamos de dirigirnos a ustedes. Este es el espacio de un cuento para ti, para gente adulta, nada de princesas y príncipes, como les decía en la anterior ocasión. Un cuento para los adultos, unas historias que seguro que nos van a entretener y nos van a enganchar. Bueno, pues voy a presentarles a Susana Domínguez Lerena, que es presidenta de la ONG Bosques Sin Fronteras, desde donde se promueve la conservación y la divulgación de todos los árboles, precisamente haciendo hincapié en los árboles más curiosos o más singulares de nuestra geografía. Ha elaborado hace años un catálogo a nivel de toda España en el que aparecen muchísimos ejemplares de árboles que podemos considerar que son leyendas vivas. Ha editado Susana varios libros: Árboles de nuestros bosques, Cuentos de árboles gigantes, El árbol de Miguel y otros cuentos, Guía del viajero, Árboles, leyendas vivas. En fin, algunas de estas leyendas me gusta decir que tienen más años que Matusalén, o al menos más años que muchas de las catedrales españolas. Y eso que pobres árboles lo que llevarán aguantando, y no solo de las inclemencias del tiempo, que la naturaleza es con lo que vive y convive, es la contaminación de la que tampoco se pueden librar. Susana, bienvenida un día más, de verdad que da gusto estar contigo. Gracias, Julia. Bueno, oye, que cuántas historias y cuántas batallitas a lo mejor alrededor de un árbol centenario, ¿verdad? Historias que han llegado a nuestros días con cositas de leyendas, porque lógicamente es lo que tiene la transmisión oral, que algunas cosas son ciertas y otras no lo son tanto, ¿no? Sí, efectivamente. La verdad es que los árboles singulares, con todos los años que tienen, ¿no?, pues han pasado de todo. Yo hay veces que digo, es un milagro que estén vivos, porque algunos tienen 800 años y dices, madre mía, lo que ha pasado por aquí durante 800 años, ¿qué hubieran contado, qué hubiera visto, ¿no?, este árbol? Y la verdad es que entre medias, luego también hay algunas leyendas que gracias a eso hay árboles que se consideran sagrados y no han sido cortados jamás, ¿no?, porque hay una leyenda que dice que ese árbol es especial y entonces no hay que cortarlo, ¿no? Entonces son cosas muy, muy curiosas, ¿no? Entre nuestras leyendas, pues una virgen que se aparece sobre un árbol, sí, sobre un olivo o algo así, ¿no? Sí, sí, sí. Todo esto lo registras en el trabajo que has hecho. Sí, sí, todo. Además, esa ha sido un poco la labor de nosotros, de documentar todos y cada uno de esos árboles que hemos visitado y conocer cuál es el motivo por el que están ahí y son singulares, ¿no? Y bueno, pues hay muchas leyendas de apariciones de vírgenes, de agua que a lo mejor mana de determinado manantial que está al lado del árbol y entonces se curan todas las enfermedades. O sea, cosas de ese estilo hay muchísimas, ¿no? De los poderes curativos de sus hojas también o de sus raíces, también, ¿no? Sí, incluso algunos que dicen que emanaba sangre si se cortan, o sea, cosas muy curiosas. La verdad es que sí. Sí. ¿Qué hacéis en Bosques Sin Fronteras? Y dime de qué manera puede ayudar, colaborar la gente con vosotros. Pues mira, nosotros lo que hacemos sobre todo es intentar ayudar precisamente a municipios, a gente que tiene a lo mejor algún problema con algún árbol. Hacemos algunas campañas de protección y de divulgación, intentamos fomentar la plantación de árboles y por ejemplo, estamos haciendo unas plantaciones con arboletos de clones, de árboles singulares. Clonar los árboles, sí, qué interesante. Sí. Entonces lo que intentamos de alguna manera es ayudar a que el conocimiento de todos esos árboles ayude a que la gente se conciencie y que sepa que verdaderamente lo que tienen son joyas. O sea, oye, un árbol lo de es una clonar, joya. perdona que te corte, en árboles que están en peligro de extinción o no necesariamente. Pues hay de todo, claro. Hay, por ejemplo, hay una campaña que ha hecho el Ministerio de Medio Ambiente, nosotros estamos ayudando también un poco a difundir, que es pues los famosos olmos, que están, ya sabes que ha habido un problema muy grave de grafiosis, pues hemos intentado que de alguna manera esos árboles se clonen y que se consiga de alguna forma que genéticamente no se pierda, ¿no?, esa información, ¿no?, tan valiosa. Pero en otros casos simplemente es, bueno, clonar un árbol de alguna manera es tener esa información genética guardada en un sitio por si acaso algún día ese árbol se muere, ¿no? Entonces eso es algo que bueno, es interesante en el sentido de alguna manera conservar nuestro patrimonio. Susana, a mí uno de los árboles que más me gusta es el olivo.
cuando vas por ahí de viaje y ves bien a través del tren o del coche tantos y tantos olivos tan particulares, tienen, no sé, es un árbol con una personalidad propia, con ese tronco a veces tan sarmentoso, tan enredado, tan escultórico. A mí es que me encanta el olivo. Sí, sí, ¿Hay sí. árboles singularísimos registrados en tu trabajo que sean olivos? Sí, hay muchos, ahí tenemos muchos olivos. De hecho, hay olivos espectaculares en España y en el mundo. Pero bueno, yo tengo una historia para contarte de un Sí, olivo, si oh, quieres. mira qué bien, pues la tenemos ¿Sí? ya Preparada. preparada, Sí. pues ahí vamos con La el quiero olivo. contar de este libro Sí. que hemos editado de Árboles, leyendas vivas, el segundo volumen. el segundo volumen. Madre mía. Y entonces hay una historia muy bonita que a mí me gustó mucho porque Sí. es la historia de un pueblo que se une para salvar un olivo. Sí. Oye, déjame hacer una pequeña precisión por lo que veo de tu libro. ¿Sí? Es un libro con fotos y con pie de fotos, casi, ¿no? Quiero decir que la fotografía ahí es muy importante en estos Claro. dos libros tuyos, ¿verdad? Sí, sí, Muy sí, bien. claro, porque es que los árboles son una auténtica belleza. Es como si vas a captar una catedral, ¿no? Sí, Pues tienes que hacer tienes unas que enseñar fotos. una imagen. Exactamente, entonces Pues, esto venga, es fundamental. Adelante con la historia. Pues mira, se llama, el olivo se llama el olivo del Vallés. Y entonces el olivo del Vallés está en Puebla del Vallés, que es un pueblecito chiquitito de Guadalajara, y la verdad es que es un sitio muy recomendable, es muy poco conocido, pero a mí me encantó la historia que te voy a contar. Seguimos. Bueno, pues adelante con la historia. El olivo del Vallés está vivo gracias a que los habitantes del pueblo supieron respetar y valorar este ejemplar y decidieron trasplantarlo en 1994 antes de que se roturara la finca llamada Albillares, en la que se encontraba, dicen, hacía más de 1000 años. El árbol, que pesa unas 8,5 toneladas, tuvo que ser podado por completo para ser trasladado en 2 partes hasta su actual ubicación en el centro del pueblo. Se lo llevaron al centro del pueblo, en Guadalajara. Y la idea fue de Manuel Sanz, más conocido como todos por Manolo, quien después de cablear con Telefónica media España, decidió dedicar 10 años de su vida a ser el alcalde de su pueblo. Para él, gran conocedor de la cultura y tradiciones de la zona y aficionado a coleccionar objetos antiguos, constituía un reto y una ilusión el trasplante de tan enorme ejemplar. Él decía que nunca pensamos que lograría agarrar tan bien como lo ha hecho, pues podar y partir el ejemplar en 2 partes y lograr replantarlo y colocarlo constituyó una tarea de titanes. Luego, tras la finalización de la obra, el olivo parecía un esqueleto viviente y pocos confiaban en su recuperación. Pero gracias a continuados cuidados y riegos frecuentes, el árbol consiguió salir adelante y los primeros brotes comenzaron a aparecer en la primavera siguiente. Aunque el árbol es el ser vivo más viejo del pueblo, los habitantes del Vallés lo quieren y cuidan como si de un hijo pequeño se tratara. Por ello, desde el día que volvió a brotar, celebran todos los años la fiesta del olivo, el 19 de marzo, Día del Padre. Alguien de fuera podría llegar a pensar que fueron los esfuerzos por colocar y transportar el árbol los que inspiraron el apelativo de coloraos, que llevan los habitantes de Puebla de Vallés. Les llaman así. Curioso. Pero ese nombre es reflejo del terreno en donde se asienta este bonito pueblo. El pueblo colorao está escondido bajo unas bellísimas cárcavas rojizas, ricas en minerales de hierro y conocidas como las pequeñas médulas, resultado de la continua erosión producida a lo largo de los siglos por el agua, que arrastraba cantidades ingentes de limo, lo que creaba terrazas muy fértiles que aguantaban hasta la siguiente avenida. Por los restos encontrados en las numerosas obras de reconstrucción tras sucesivas avenidas producidas por el agua, parece que fueron los árabes quienes realizaron los primeros asentamientos en este lugar. El olivo, que produce una variedad de aceituna desconocida en la actualidad, podría provenir de esa época
de los árabes. Qué interesante, de verdad, es fantástico, fantástico. Fíjate que una Sí. historieta tan curiosa, al final empiezas a indagar y empiezas Ajá. a conocer y te dan muchísima información, ¿no? Fíjate Qué bien, de qué todo, bien. ¿no? Una curiosidad, Susana, se supone que estos árboles singulares, bien pues porque sean muy viejos o porque sean muy especiales, muy escasos, ¿están siempre en plena naturaleza o pertenecen a fincas privadas e incluso pueden estar en un jardín de un municipio grande, pequeño, regular? Porque viajando por ahí te das cuenta cómo de momento te sorprende en una plaza pública un árbol enorme, grandísimo, que está lógicamente cercado para que la gente no se acerque. Seguramente estamos ante un árbol singular del todo, ¿no? Sí, sí, los árboles singulares no necesariamente tienen que estar en el medio natural, hay muchísimos árboles singulares muy reconocidos en el medio urbano, en jardines, en parques, incluso en propiedades privadas, de fincas particulares, ¿no? Y de hecho hay una gran variedad de ellos, por ejemplo, mismamente se me acaba de ocurrir el jardín de los jardines famosos de la Granja, ¿no? de los palacios, por ejemplo, Sí. en los palacios, en los jardines del Moro, tenemos también ejemplares espectaculares y muy singulares en el Museo del Prado, cerca del Museo del Prado, en el Jardín Botánico, hay muchísimos árboles interesantes, singulares, que tienen además un reconocimiento, ¿no? Porque además han sido plantados por reyes o por gente importante que traídos se ha de fuera, preocupado. quizás, ¿no? Sí, Aclimatados aquí. Exactamente, o traídos de fuera, ¿no? Sí. Entonces hay muchísimos árboles y sobre todo, antiguamente, antes sobre todo había mucha cultura de traslado, ¿no? Los jardineros reales, digamos que se mandaban cartas unos a otros, yo las he visto, ¿no? He podido ver algunas y es realmente emocionante cómo se van pasando incluso variedades y se van pasando determinados plantones unos a otros para que se vayan conociendo y bueno, pues es muy interesante, ¿no? La jardinería antiguamente tenía un calado y una historia impresionante, hoy en día la verdad es que ha bajado bastante, ¿no? Sí. Y Oye, bueno, lo estamos disfrutando ahora. Sí, el progreso con la construcción de autovías, de autopistas, alguno que otro se ha llevado por delante, ¿verdad? Porque en ese momento a lo mejor no se miraba el que fuera no se iba a dar la vuelta a la curva de la carretera porque hubiera allí un árbol importante, aunque se podía mover de sitio según la importancia de la pieza, ¿no? Pues mira, hay algunos que se han sobrevivido gracias a la sensibilidad de determinadas personas. Qué bien, Fíjate, el pueblo a lo mejor, sí, que se aúna, ¿no? O incluso del propio proyectista. Qué bien. Sí, y gente además que a lo mejor ha peleado efectivamente para que ese árbol no fuera cortado. Entonces hay ejemplos, por ejemplo, hay una en la carretera de Pinares, hacia la carretera que va precisamente hacia Valladolid, se llama la carretera de Pinares, pues ahí justo hay una curva, que es muy curioso, y hay un árbol que está justo en la curva y es porque lo han salvado, ¿no? O sea, es decir, han hecho una curva especial para no cargarse el árbol, que es un pino piñonero impresionante, muy grande, que está ahí colocado, ¿no? Y en la carretera de Toledo, antes de llegar a Toledo, justo también tenemos allí otro árbol, que yo creo que también es un olmo muy grande, que ha sido salvado precisamente por una de las personas que proyectó la carretera, ¿no? Entonces, siempre hay gente, la verdad, que da gusto, porque dices, cuando ves esas cosas, ves algún ejemplo bueno, hay muchos otros que no han sido así, pero bueno, hay siempre gente con sensibilidad y eso da gusto, ¿no? Porque no costaba tampoco tanto, ¿no? Poder hacerlo, ¿no? Salvarlo. Oye, el ciprés muy español, que mira al cielo, que apunta hacia el cielo y que está en muchos parques públicos, pero esencialmente en los cementerios. ¿Cuánto puede llegar a medir el ciprés más alto que tengas por ahí datado? Buah, muchísimo. ¿Es el más alto de la península, puede ser? Son muy altos, hay muchísimos que son altísimos, ¿no? Entonces, pero bueno, normalmente el más alto puede estar en torno a 35 metros, 40 metros, ¿no? De altura. O sea, que son árboles muy potentes, ¿no? Sí, sí. De todas maneras, los cipreses no son tampoco árboles de grandes dimensiones, porque bueno, son árboles que tienen un crecimiento limitado, no son de crecimiento muy rápido, pero bueno, el árbol más, para que te hagas una idea, el árbol más alto del mundo mide 125 metros, Sí. y es un eucalipto, pero no puede medir más, ¿sabes? ¿Por qué? Por la savia, no puede llegar más alto la savia, entonces ese es el límite que tienen.
el límite de nuestro tiempo en este momento, pues tenemos lo que tenemos y es que se han acabado nuestros minutos. Susana Domínguez, muchísimas gracias, de verdad que lo hemos pasado bien contigo y que la gente os busque. Bosques sin fronteras, esa sería vuestra casa, ¿verdad? Sí. Y que se ponga en contacto con vosotros, ¿de acuerdo? Muchas gracias, Julia. Y a ustedes, amigos espectadores, muchísimas gracias por hacernos compañía, que la compañía ya saben ustedes que es mutua, y sigan ustedes disfrutando de la programación de Déjate de Historias.